Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de síndrome confusional agudo o delirium en la persona mayor. Dos formas están dichas. Síndrome confusional agudo es una palabra que se utiliza en la lengua hispana y delirium se utiliza más en la literatura anglosajona. Bueno, este cuadro constituye un estado de disfunción global de la corteza cerebral, de aparición brusca, y se caracteriza por la presencia de la alteración cognitiva, falla en la atención y desorganización del pensamiento. Usa con fluctuaciones y puede presentarse con agitación o apatía. Puede ser la presentación de varias patologías o también puede aparecer en el curso de las mismas. Es a menudo subdiagnosticado, generalmente el diagnóstico es tardío, tiene una alta prevalencia, ocurre 1 o 2% en la comunidad y va aumentando con la edad. Lo podemos ver en el 14% de los mayores de 85 años de edad. Y también es más frecuente en las personas institucionalizadas y en el ámbito hospitalario, ¿no? Se asocia más con las cirugías de ortopedia y con el estar inútil. Tiene alta mortalidad. La mortalidad en los pacientes hospitalizados es entre el 26 y el 70, entre el 22 y el 76% de estos. Bueno, la etiología es multifactorial. Cualquier enfermedad aguda, algún medicamento puede precipitar el cuadro de delirium en las personas vulnerables, que son obviamente las personas mayores, es en quienes más vemos esta afectación. A veces el síndrome confusional puede ser la única manifestación clínica de varias patologías. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, que en las personas mayores suele estar sin dolor, o una neumonía pueden debutar con el síndrome confusional, y no con los síntomas típicos, el dolor de pecho o la fiebre de la punta del costado. Por eso sí que tenemos factores predisponentes, que son factores de riesgo, de las personas que lo tienen, y factores precipitantes que desencadenan el cuadro. Bueno, los factores predisponentes están ahí. La edad avanzada, cuanto más edad, como siempre, es peor, hay mayor predisposición. Los hombres tienen más predisposición. Las afecciones del estado cognitivo, como la demencia, que es un factor de riesgo muy importante, lo predisponen, también el deterioro cognitivo. La historia de haber tenido un síndrome confusional agudo en el pasado también es un factor predisponente, y la depresión. También se asocian con el deterioro sensorial, ya sea visual o auditivo. Los pacientes dependientes o inmóviles tienen mayor predisposición. Aquellos que tienen desnutrición o deshidratación también. Los pacientes polimedicados también tienen mayor riesgo, y especialmente los que tienen fármacos psicoactivos. Los que tienen múltiples comorbilidades, o varias comorbilidades, también son en predisposición. Y los pacientes abusadores del alcohol, alcohólicos, tienen mayor predisposición también. ¿Qué puede desencadenar este cuadro? Bueno, ahí les puse con resaltador los precipitantes más frecuentes. Los fármacos, las infecciones, las alteraciones electrolíticas y del ácido base son lo que más vemos en la persona mayor. Pero vamos a verlos de a uno. Los fármacos, generalmente los anticolinérgicos, ya tuvimos una clase de esto, son los que más lo predisponen. Vamos a ver que, como sabemos, en las personas mayores son muy utilizados, a veces se combinan, traen estas reacciones adversas, así que hay que estar atentos siempre que tras la administración de este tipo de fármacos pueda aparecer este cuadro y pensar que puede ser debido a esto, en primer lugar. Los psicoactivos, que son los neurolépticos, los antidepresivos, los ansiolíticos, los hipnóticos, los opioides o opiáceos son los que más se asocian, que más lo predisponen. Después, hacer alguna enfermedad neurológica primaria como enfermedad vascular cerebral, hemorragia intracraneal, meningitis o encefalitis es otro factor. Dentro de las enfermedades, en general las infecciones son
factor muy importante. Se asocian mucho con la fiebre, los pacientes mayores con fiebre, independientemente de la causa de la infección, suelen tener delirium, complicaciones iatrogénicas, una enfermedad severa aguda, cualquiera de ellas, la fiebre que ahí está mencionada, la hipotermia, la hipoxia, el shock, la anemia, la deshidratación, pacientes que estén malnutridos con hipoalbuminemia y con alteraciones metabólicas como está presente en una afección en la glucemia, en los electrolitos, en el hipercalcemia, alteraciones del ácido base también pueden precipitarlo. Cirugía, cualquier tipo de cirugía puede presentar en la persona mayor el síndrome confusional, pero son, digamos, con mayor frecuencia en las cirugías ortopédicas y en las cardíacas. Se cree que el síndrome confusional agudo es quizá la complicación más frecuente postquirúrgica en la persona mayor. Los factores medioambientales también lo precipitan. Ingresar a cuidados intensivos, cuando están con sujeción física, los pacientes pueden presentarlo, cuando tienen sondas, catéteres, cualquier tipo de invasión lo puede presentar. Muchas veces vemos que cuando están inútiles en la unidad de terapia intensiva, los pacientes están confusos y cuando van al piso, a la habitación general de internación, ¿no? Mejoran, están más conectados en el medio. Y están en la casa mucho más aún. Bueno, después hay otros factores como no dormir bien, el estrés, el dolor, el globo vesical, una cosa importante que hay que pensarla y buscarla en las personas mayores. Un fecaloma también es frecuente, también hay que buscarlo. El consumo de alcohol, la abstinencia por el alcohol también. Es frecuente en internación ver los pacientes que son alcohólicos que se internan por cualquier motivo, por ejemplo por una neumonía, por una afección cardíaca, que dejan de tomar obligados, no tienen cómo hacerlo por estar internados, ¿no? Y es frecuente que aparezcan con un síndrome confusional a las horas de estar internados. Hay que tenerlo en cuenta esto. Bueno, la clínica. Utilizan herramientas diagnósticas desde hace mucho tiempo. También se utilizan ahora porque es bastante práctico. Se llama CAM, Confusion Assessment Method, que utiliza criterios, para lo cual deben estar presentes los dos primeros, y uno o dos de los 3 o 4 que están ahí. Comienzo agudo y curso fluctuante, alteración en la capacidad de mantener la atención, esos son los dos criterios que deben estar sí o sí. Y el pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia, que puede ser hipoactivo o hiperactivo, como vamos a ver en un momento. Bueno, este es el CAM. Las preguntas que no debe hacerse se las dejo para que lo pongan en pausa después y las vean, pero es lo que acabamos de decir. Bueno, las formas clínicas. Después de delirio un hiperactivo o síndrome confusional agudo hiperactivo. Estos pacientes tienen irritabilidad, agitación, agresividad, impulsividad, alucinaciones y ideas delirantes. Recordemos que aparecen en forma aguda, esto no es un paciente que ya venía así. Recordemos que es, como vemos acá atrás, comienzo agudo y curso fluctuante. Que fluctuante es que estos síntomas van a ir y venir. Tengamos en cuenta que la forma hiperactiva muchas veces se caen. Aparte de tener varios problemas, muchas veces se caen. Lo vamos a ver en los pacientes internados que a la noche se levantan, digo a la noche porque cuanto más pasa esto, se levantan y se caen, muchas veces se rompen la cadera, tienen un traumatismo del cráneo, agregado al problema por el cual vinieron. La otra forma es el delirium hipoactivo, es el más frecuente, pero es subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque el paciente está quietito, reduce la actividad, reduce la vigilancia, está apático, somnoliento, entonces a veces pasa desapercibido. Realmente se diagnostica, ¿no? pero se tarda más. Y esto puede complicar la evolución de los pacientes. Y otra forma, obviamente, es la mixta.
alternan una forma hiperactiva y la hipóptica. Bueno, los exámenes complementarios. Que hacemos detectamos que el paciente tiene un síndrome coronario agudo en base a los hallazgos del interrogatorio, paciente del familiar y del examen físico, utilizando los criterios diagnósticos que podemos utilizar el CAM, que ya lo dijimos previamente, pero hay otros. Hay que guiar los estudios complementarios pensando o confirmando confirmando lo que uno sospecha que puede haberlo desencadenado, según los síntomas que tenga de la enfermedad de base. Quiero decir, si el paciente tiene fiebre, luego se puso confuso, vamos a pensar que tiene una patología infecciosa, en primer lugar. Es un ejemplo. Ahí le puse estos tipos de estudios que en general se hacen en forma escalonada, no vamos a pedirle todos esos 4 puntos que están ahí porque la clínica del paciente nos va a orientar el caso. Bueno, tenemos el laboratorio pedimos hemograma, el ionograma, una glucemia, una calcemia, un sedimento urinario. ¿Por qué? Para detectar la causa. Una radiografía de tórax. Si pensamos en fiebre, si el paciente tiene fiebre, que es una de las complicaciones, uno de los desencadenantes más importantes, le vamos a pedir un laboratorio, sobre todo un análisis de orina y una placa de tórax. Que son siempre los focos más probables en la persona mayor. La fiebre que uno no sabe la causa y no le encuentra nada al examen físico. Porque recordemos que los síntomas en las personas mayores, los signos van a ser menores que en el joven. Le podemos hacer un electrocardiograma si vemos que no tiene nada. ¿Por qué? Porque a veces pueden tener la persona mayor, y sobre todo cuanto más añoso es y cuanto más frágil es, ¿no? Puede tener una arritmia, incluso un infarto, y no tener dolor. Entonces, a veces se puede detectar por un electrocardiograma. No es lo más frecuente, obviamente. Después tenemos la tomografía, la resonancia y la punción lumbar. Pueden llegar a ser, obviamente, como les puse, no se realizan de rutina y solamente ante la sospecha de causa neurológica. La tomografía y la resonancia muchas veces podemos descartar un hematoma subdural o parenquimatoso. Y bueno, la punción lumbar solamente para descartar meningitis de presentación atípica, pero eso es cuando uno de los diagnósticos que no hay que pensar de entrada si no tiene síntomas típicos. Recordemos que no tienen síntomas típicos. Eso muchas veces debutan con la confusión, con ese síndrome confusional. Pero siempre hay una causa detrás que lo produce. Lo repito para que no quede en duda de esto. Bueno, el tratamiento del síndrome confusional puede ser no farmacológico o farmacológico. Recordemos que el tratamiento es siempre de la patología que originó el cuadro. A lo sumo del síndrome confusional vamos a hacer un tratamiento sintomático. Está agitado, por ejemplo, lo vamos a hacer, pero el tratamiento de la enfermedad que le dio origen, por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía, si no le curamos la neumonía, difícilmente va a revertir este cuadro. Pero sepamos que habitualmente, una vez que se revierte el cuadro que le dio origen a este delirium, este desaparece. Está el hospital ahí, el hospital regional, el LIGA, acá de Mar del Plata, porque estos pacientes, la mayoría de los delirium suceden en el hospital y suceden en el hogar, la mayoría de las veces se interna. Se deben internar las personas mayores con un síndrome confusional agudo. Sobre todo cuando la causa no está clara. Bueno, y según las circunstancias, ¿no? Hay veces que no se pueden monitorar los pacientes. Bueno, la mayoría de las veces es porque tiene indicación de internación. Para el tratamiento no farmacológico, los síntomas del delirium, ¿no? De la enfermedad de base, por supuesto, lo tenemos que realizar antes que aparezcan los síntomas. Nosotros ya tenemos que saber previamente, por lo que vimos hoy, qué tipo de pacientes que tienen factores de riesgo, qué tipo de paciente añoso tiene factores de riesgo, y que al estar internado, por este tratamiento no farmacológico, sobre todo para los pacientes que están internados, llega a tener, entonces vamos a hacer prevención. Y también se pueden hacer apenas inician los síntomas de la confusión. Bueno, ¿cuáles son estas medidas no farmacológicas? Las que tenemos acá.
Hay que limitar el número de cuidadores y los cambios por turnos. Cuando hay muchas personas, las personas mayores se confunden más fácilmente y entran en este cuadro. Hay que explicarle con frecuencia cuando están internados dónde están, por qué, con quiénes están. Hay que asegurar que haya una adecuada iluminación con luz natural durante el día y una luz tenue durante la noche, así no están perdidos. Debemos tratar que descansen bien. Si están internados, no es bueno que vengan a cada rato a controlarlo, a tomar la presión cada 3 horas. Hay que dejarlos dormir bien porque eso ayuda a que no aparezca con frecuencia. Es bueno dejar un reloj y un calendario en la habitación para que sepan si es de día, de noche. Por ahí hay que hablarle, decir hoy es lunes, hoy es martes, ¿te acordás? Hay que introducir actividades de estimulación cognitiva. Hay que fomentar el uso de gafas, prótesis dentales y audífonos para que esté más conectado. Prótesis para que se alimente mejor. Hay que evitar al máximo las sujeciones físicas. Muchas veces los pacientes están atados porque no debería suceder, pero a veces se mueven y no tienen quien los cuide, y ha pasado que en algunos lugares los sacan y eso aumenta este cuadro. Hay que controlar los fármacos y los tóxicos. Recordemos los fármacos que más lo producen, como los anticolinérgicos y algunos neurolépticos. Hay que fomentar el consumo de líquidos y fibras para evitar la deshidratación y la constipación. Hay que intentar moverlos lo más pronto posible para evitarlo también. El paciente internado no hay que dejarlo muchos días quieto, hay que tratar de darle alta pronto, si es que se puede, que se movilicen. Hay que evitar la hipoxia. Está muy relacionado con lo que está pasando ahora con el COVID. Los pacientes internados con hipoxia tienen mucho mayor confusión, tienen este delirium con mucha frecuencia, incluso a veces, como dijimos previamente, es la causa que el primer síntoma que presentan, a pesar de que el problema, por ejemplo, está en el pulmón, ¿no? Hay que evitar los sondajes y el cateterismo en forma innecesaria. Hay lugares que uno ve que la persona mayor le ponen una sonda vesical, por ejemplo, para que no se orine cuando no tienen cuidadores, para cambiarlos menos. No debería suceder, pero las cosas suceden, hay que evitarlos porque son molestos, y se ha visto que asocian con mayor también síndrome funcional. Hay que controlar adecuadamente el dolor. El dolor es una causa también que predispone este cuadro. Y si lo podemos evitar sin dar opioides, va a ser mejor, porque los opioides, como ya sabemos, aumentan la confusión. Tocando al revés. Bueno. Y el tratamiento farmacológico, como dijimos, es los síntomas del síndrome confusional agudo. Generalmente se dan para el que es hiperactivo, porque el hipoactivo no se utiliza mucha farmacología. ¿Qué fármacos se dan? Se dan los antipsicóticos o neurolépticos. Las benzodiazepinas las tenemos que evitar, porque deprimen el sistema nervioso central y suelen aumentar la sintomatología psicótica paradójicamente. Solo se usan benzodiazepinas en abstinencia alcohólica, que da síndrome confusional agudo, como ya lo hablamos, y son de primera elección acá. En este caso, en la abstinencia se usa el lorazepam. Acá tenemos las dosis, las vías y alguna reacción adversa que presentan. Tenemos antipsicóticos típicos y los atípicos. El más utilizado de los típicos y el más conocido es el haloperidol. Hay que tener cuidado cuando se lo dan en forma endovenosa, sobre todo en pacientes internados, porque tienen muchos efectos extrapiramidales y pueden alterar el intervalo QT, que eso lo podemos ver en un electrocardiografía, ¿no? También se usa la clorpromacina, pero menos que el haloperidol. De los atípicos, el más utilizado es la risperidona, que solo viene vía oral, a diferencia del haloperidol. La ventaja que tiene la risperidona es que tiene muchos menos efectos extrapiramidales.
pero tiene una eficacia similar a la opioidal. Bueno, eso es todo por hoy. La charla de hoy fue corta. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.